Hola, te saluda el doctor Pedro Proaño desde la Unidad de Endoscopía Biliar y Digestiva. El día de hoy te voy a hablar acerca de un tema sumamente importante que es el cáncer de estómago, el cáncer gástrico. Pues, ¿qué es este cáncer de estómago? Pues el término en general denomina a cualquier tipo de célula tumoral que crece dentro del estómago. ¿Y qué es el estómago? El estómago es un órgano a manera de J que se encuentra en la parte central y en la parte media del estómago, en la parte abdominal, la cual sirve como un reservorio y en general los alimentos llegan al lugar del estómago y por medio de los jugos gástricos y de la mucina, pues son realmente, forman un bolo alimenticio, que este bolo alimenticio lo que va a ayudar es principalmente pues a ser digerido adecuadamente a nivel intestinal. Dentro de esto, pues el estómago se sabe que es un órgano que puede albergar aproximadamente unos 1000 ml, pero dentro de esto está constituido por varias capas, que son una mucosa, que es de la parte interna, el recubrimiento interno del estómago, una capa media que se denomina muscular y una capa externa que se denomina serosa. La mayoría de los tumores gástricos pues se localizan a nivel del recubrimiento interno del estómago que se denomina mucosa, por lo cual el 90% de los cánceres de estómago se localizan en la mucosa gástrica. Y este tipo de cáncer de estómago se denomina adenocarcinoma. Dentro de esto hay que saber que este estómago, por su localización anatómica en la parte central del abdomen, pues va a estar muy cercano a lo que es el colon, cercano a lo que es el lado izquierdo el vaso, al lado derecho el hígado, en la parte posterior al páncreas, de tal manera que cuando este cáncer es muy avanzado puede infiltrar los órganos vecinos que se denomina metástasis. Cuando existe pues ya una infiltración de otros órganos, pues el cáncer gástrico se denomina un cáncer gástrico avanzado. Hay que saber pues que dentro de las estadísticas del cáncer de estómago es uno de los cánceres más frecuentes a nivel mundial, tanto así que a nivel mundial se detecta aproximadamente más de 1 millón de pacientes por cada año de cáncer de estómago. La incidencia generalmente suele ser de 85 pacientes por cada 100.000 habitantes a nivel mundial. Esta incidencia, pues, alta de cáncer de estómago, principalmente la encontramos en ciertos países como son Japón, Corea, América del Sur, como tenemos Ecuador, Chile, en Centroamérica, también tenemos a Costa Rica, no olvidar a Colombia también, y dentro de esto, pues también a Europa del Este. Hay que saber que dentro de Ecuador, dentro de las estadísticas ecuatorianas, la incidencia de cáncer de estómago es de aproximadamente 22 pacientes por cada 100.000 habitantes, mucho más alto que en la mayoría de otros países. Tanto así que sabemos que aproximadamente la mayoría de cánceres de estómago se presenta alrededor de la edad de los 60 años, pero existe ya pacientes que pueden presentar a edades mucho más tempranas o a edades mucho más tardías. Además de eso, pues hay que saber que este cáncer de estómago, como habíamos dicho, la mayoría se denomina adenocarcinoma, que es del recubrimiento interno del estómago, pero puede ser también de otros segmentos del estómago, por lo cual puede dar un cáncer, un tipo linfoma, sarcoma, un tumor estromal, neuroendocrino, entre otros. Es importante saber que factores predisponentes, ¿sí? Y hay factores, en cambio, que pues son propios de la alimentación y de los hábitos que tiene la persona. Dentro de los factores predisponentes son el sexo masculino. Se sabe que el sexo masculino es mucho más frecuente en tener cáncer gástrico que el sexo femenino, 2 a 1. Además de eso, pues se sabe que el Helicobacter pylori también es otro de los factores predisponentes para tener cáncer de estómago. Tanto así que pues se ha visto que dentro de las muestras de cáncer de estómago, el 60% de los pacientes que tienen cáncer de estómago tienen Helicobacter pylori. En cambio, pues no necesariamente todos los pacientes que tienen Helicobacter van a llegar a tener cáncer de estómago, pero es un factor muy importante el rato de, pues, evolucionar hacia un cáncer de estómago. Por otra parte, también tenemos factores genéticos. Se sabe aproximadamente que en personas con nivel de consanguinidad de primer grado, como son padres, hermanos, hijos, pues tienen un factor predisponente mucho más alto de formar cáncer gástrico. Si el papá, hermanos han tenido cáncer gástrico, pues
la persona pues tiene 2 o 3 veces más, en este caso predisponente, es más predisponente a formar un cáncer de estómago. Además de eso, existen factores genéticos como son la alteración de cierto tipo de genes, como son BRCA1 y 2, que intervienen mucho en la formación de cáncer de estómago. El fumar también encontramos mucho como otro factor de formación de cáncer de estómago, principalmente en la parte superior del estómago, en la parte del esófago y en la unión del esófago con el estómago, y en la parte superior del estómago. También tenemos el factor predisponente como alimentación, como son las carnes ahumadas, las carnes saladas, además vegetales que están conservados en todo lo que son vinagres, pues son mucho más predisponentes a formación de cáncer de estómago. Hay que saber, pues, que dentro del cáncer de estómago, pues, vamos a tener 2 tipos de cáncer. Un cáncer de tipo intestinal y un cáncer de tipo difuso. El intestinal generalmente se presenta en las personas mucho más jóvenes y es de mejor pronóstico. En cambio, el cáncer difuso, pues, es de mucho más mal pronóstico. Bueno, en cáncer intestinal, generalmente, pues, se presenta, como habíamos dicho, personas de 60 a 70 años de edad, de mejor pronóstico, y en las personas, en cambio, con cáncer difuso, pues en ellos pues, puede haber ya un factor predisponente genético, tanto así que puede haber personas de 20, 30 años que pueden tener un cáncer de estómago. Hay que saber que dentro de la sintomatología del cáncer de estómago, pues lo principal es el dolor de estómago. Es un dolor a nivel de la boca del estómago que puede estar acompañada de náusea, vómito de color oscuro, además de eso, pues llenura, distensión, una dispersia. Además de eso encontramos también pérdida de peso sin causa aparente, puede haber ya una anemia acompañante, que significa pues que ya pues existe una repercusión general sistémica pues del cáncer de estómago, puede haber vómito con sangre, deposiciones oscuras que se denominan melenas. Entonces, pues en la mayoría de las personas, pues el diagnóstico de cáncer de estómago suele ser cuando ya presentan sintomatología, es decir, ya presentan síntomas de dolor de estómago, baja de pesos, deposiciones oscuras, acuden al facultativo, quien pues obviamente va a dar el diagnóstico necesario. Hay que saber que dentro del diagnóstico, el examen más importante dentro del cáncer de estómago es la endoscopía digestiva alta. La endoscopía digestiva alta, como habíamos hablado en anteriores ocasiones, pues es un tubo flexible que se ingresa a través del estómago. El paciente se encuentra al momento de la endoscopía dormido, es decir, con sedación, no va a existir ningún tipo de dolor o molestia. Ingresa el tubo flexible a través de la boca, observa el trayecto del esófago, el estómago en su parte superior y en su parte inferior, y la primera porción del intestino delgado que se denomina duodeno, principalmente evaluando todo el recubrimiento interno del estómago que se denomina mucosa. Dentro de eso, pues el estómago observa que existen lesiones tumorales pequeñas, grandes, úlceras de características malignas, por lo cual se debe tomar biopsias. Las biopsias son tomas por medio de una pinza de pequeños segmentos del estómago que ayudan posterior por medio de un estudio de histopatología realizado por un patólogo, un especialista en patología, pues a evidenciar si existen cambios o características propias de un tumor o cáncer de estómago. Entonces, pues, es ahí importante el diagnóstico rápido, porque entre más temprano sea el diagnóstico, mucho mejor será el pronóstico de supervivencia. Tanto así que se sabe que dentro de las primeras etapas de diagnóstico o en el cáncer inicial de estómago, pues la supervivencia puede ser hasta el 95%, y a medida que pues, el cáncer sea mucho más avanzado, va disminuyendo también la supervivencia de cáncer de estómago. Te hemos dejado estas perlas informativas que obviamente sé que te llegarán y te gustarán. Por favor, compártelos con tus seres queridos, compártelos con tus amigos y que sean de mucha ayuda para ti y para todos los tuyos. Con ustedes, el doctor Pedro Proaño, desde la Unidad de Endoscopía Biliar y Digestiva. Síguenos en nuestras redes sociales y comunícate con nosotros al teléfono 0987-313-709. Estamos a las órdenes. Un excelente día.